Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio con Beatriz Rodríguez. Estamos ya de vuelta y en esta nueva hora en Por tu Salud vamos a tratar enfermedades de la piel provocadas por diferentes tipos de agentes infecciosos como el impétigo, hongos, herpes, verrugas, sarna o piojos. Pero vamos a hablar de dermatología y de ciertas infecciones que son bastante más comunes de lo que puedan pensar. Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud con Beatriz Rodríguez. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. 670-940-200. Doctora Amalia Pérez, jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla. Buenas tardes. Buenas tardes, Beatriz. Gracias por la visita, por estar aquí con nosotros. De nada. Tío. Y por hablarnos y darnos ahora información sobre enfermedades que quien más y quien menos ha escuchado hablar de ellas y no tiene la mala suerte de sufrirlas, pero que podemos tener una leve idea, pero no muy bien del todo saber hasta dónde pueden llegar. O quizás lo contrario, hay enfermedades que le podemos tener muchísimo miedo y pues, se trata con facilidad y aquí pues no pasa nada, ¿no? Habíamos pensado en empezar por una palabra que yo sinceramente no la he escuchado muchas veces. Yo he tenido que irme a mirar las fotos en internet para saber lo que era y tal como lo he visto ya he dicho, claro que sí, yo esto lo he visto muchísimas veces, ¿no? Y sobre todo, pero, curiosamente en niños, el impétigo. Uh-huh. Es una infección bacteriana de la piel. Muy fea. Bueno, hay cosas más feas en dermatología. Sí, sí. Hay cosas más feas. Es una infección que es bastante frecuente en verano, ¿no? Pues por las condiciones a las que se están sometidas la piel y sobre todo en los niños cuando hay eczemas previos, dermatitis previas, heridas, picaduras, se produce la sobreinfección bacteriana por estafilococo, por estreptococo, dando lugar al impético, que es muy característico clínicamente, son placas rojas que están cubiertas de unas costras amarillentas, anaranjadas y bueno, son fácilmente reconocibles tanto como el pediatra, el médico de cabecera, como por supuesto por el dermatólogo. Uh-huh. ¿Y es contagiosa esta enfermedad? Muy contagiosa. Si se toca, ¿va para ti? Sí, para el mismo son autoinoculables, o sea que el propio niño o paciente adulto se lo puede contagiar si se va manipulando, se va tocando desde la infección a otras partes de la superficie cutánea. Esto en un colegio yo no me lo quiero ni imaginar. Sí, efectivamente. Sí, bueno, en la familia, los hermanitos, los primos. ¿Y los adultos se contagian también? También, sí. Es más frecuente en los niños porque padecen más de esa dermatitis, sobre todo de la dermatitis atópica, en donde la piel no está indemne, entonces es donde suele ocurrir la sobreinfección por esta bacteria. ¿Y cómo se trata? Con antibióticos. Cuando las lesiones están circundadas en la piel, o sea que son poquitas o están localizadas, utilizamos, sobre todo insistimos a los padres en que retiren esas costras, en que limpien esa zona con agua jabonosa y que después apliquen una pomada antibiótica, ya sea de mupirocina o de ácido fusídico. Cuando las lesiones son múltiples o las lesiones están diseminadas, pues ya se utilizan, además de estas medidas tópicas, pues tratamientos vía oral. El impétigo, un día alguien la coge, la enfermedad, ¿cuánto tiempo puede tardar en desarrollar esas costras de las que hablábamos? Muy poquito tiempo. ¿Un día, 2 días, 3 días? Sí, 2-3 días. Sí. Empiezan como unas pequeñas vesiculitas que enseguida se rompen, esas vesículas casi nunca se aprecian y ya se transforman en esas costras amarillentas adheridas, ¿no? ¿Y cuánto tarda en quitarse con su tratamiento? Con la limpieza jabonosa y con el antibiótico, en pocos días está resuelto. O sea, que entonces no se asusten si están escuchando esta conversación cuando yo empiezo a decir que es muy fea, que lo bueno de esta historia es que quitarse se quita. ¿Y provoca algún otro síntoma además de la piel? No sé, fiebre o algo. Hombre, cuando hay mucha afectación cutánea sí que puede llevar a fiebre y postración del niño, pero normalmente son cuadros limitados a la piel. Claro, en cuanto se ve se ataja rápido porque asusta, ¿no? Otra enfermedad de la piel muy característica del verano, por cierto, los hongos. Exactamente, los hongos por la humedad.
y porque estamos mucho tiempo en remojo en verano, pues es una de las infecciones cutáneas que aumenta su prevalencia en esta época del año. Sobre todo los que afectan sobre todo a los pliegues, ¿no? El intertrigo candidiásico, esta afectación de la cándida, del hongo cándida en los grandes pliegues, en la ingles, en la axila, en los bebés también se afectan en la zona del pañal o incluso en el cuellecito. Y favorece la proliferación de este hongo, pues eso, la humedad, ¿no? El no secarse bien, el estar mucho tiempo en agua. La candidiasis. La candidiasis es un tipo de hongo. Después hay otro hongo que producen las tiñas, la tiña cruris, que es la que se produce también a nivel de las ingles, que también es frecuente, pero en esta época, o la tiña del pie, ¿no? Que también... la tiña del pie tiene algo que ver con... La tiña pedis es también un hongo que aparece sobre todo... El pie de atleta. Exactamente, llamado también pie de atleta, que aparece la forma más frecuente, la interdigital, que son los plieguecitos que quedan entre los dedos, también por la humedad mantenida. Que por eso es tan importante secarse bien, dedito a dedito, ¿no? Exactamente. Y ahora en verano que nos bañamos tanto y hay gente que... Mucha gente, que veo yo, que se baña en las piscinas, que no se cambian el bañador y se quedan ahí con el bañador hasta que se seca, otra vez se mojan, otra vez que se seque. Eso es importante, claro, eso es uno de los factores que provoca esta candidiasis en los pliegues y en la zona genital también. Pero siempre que se habla de candidiasis se entiende como una enfermedad de transmisión sexual y no es así, ¿no? No. La candidiasis se da más frecuente fuera de la infección de transmisión sexual. Hay ciertas predisposiciones individuales, ¿no? Sobre todo en las mujeres alrededor por cambios hormonales, alrededor de la regla, con el uso de anticonceptivos o de otros fármacos antibióticos que se utilizan para otras patologías, que para que me entiendan bajan las defensas, ¿no? Y se favorece esa infección por cándida. Y en verano pues todavía eso más, lo pregunté, ¿no? Yo una vez a una ginecóloga y me dijo, hasta una monja puede tener cándida. Exactamente. No tiene nada que ver con... Claro, nada. Con nada. Y los hongos, claro, la candidiasis también la pueden también coger los hombres en los pliegues, sí, claro, en el culete, por ejemplo, también, en cualquier lado. ¿Y cómo es? ¿Cómo pues es visualmente? Pues son zonas húmedas. Aparece roja, el pliegue húmedo, también pueden aparecer como vesiculitas de contenido como blanquecino, se llaman pustulitas, que suelen aparecer alrededor de esa placa roja y tiene un aspecto húmedo, macerado. ¿No? Como un aspecto así húmedo, blanquecino en el fondo del pliegue, pero sobre todo de rojo, húmedo, con esas lesiones que le llamamos satélites, ¿no? Que son pequeños puntitos que aparecen alrededor de la placa, en la zona periférica. Y a nosotros nos ayuda eso a hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías que afectan a los pliegues. ¿Y cómo se coge? Pues por eso, por la condición de humedad. ¿Y cómo se cura? Con antifúngicos tópicos. ¿Qué es un antifúngico? Eso. Que no es, claro. Es un antibiótico, para que tú me entiendas. ¿Es un antibiótico también? Es un antibiótico que va dirigido, los antifúngicos van dirigidos contra los hongos, que lo hay en cremas, en lociones, en polvos, para esas zonas muy húmedas. Y cuando el paciente tiene otra enfermedad, como diabetes, otro factor predisponente, o afecta a varios pliegues, o están muy afectos, utilizamos también los antifúngicos orales, en pastillas o en jarabe. ¿Duelen los hongos? No, pican, escuecen, molestan. Escuecen. Pero, son muy molestos. Y dependiendo de en qué parte de tu cuerpo cojas el hongo, que me imagino que también que es un hongo diferente, ¿no? El hongo del pie no es el hongo Exactamente. La sensación es la misma también, ese picor, ese escozor o por cambia. Ejemplo, se aparece en un brazo, en un cuerpo, en el cuerpo, no es lo que es en el tronco, pues la sintomatología suele ser diferente cuando aparece en los pliegues. En los pliegues es más húmedo, es más la sensación más incómoda, de escozor, y cuando aparece en el cuerpo son placas de aspecto seco y ahí pues pueden picar. Más que escozor, son menos molestas, ¿no? Que cuando aparecen en los pliegues, como te he comentado. Los moluscos no son hongos, ¿no? No, aunque se cogen en piscinas. Sí, se cogen en piscinas. Las piscinas son un gran reservorio de los moluscos, ¿no? Las piscinas públicas. Se cogen por contacto directo, es un virus que es muy frecuente y muy ubicuo en los niños, se contagia por contacto, por contacto directo de piel a piel o materiales que estén contaminados. Son como pequeñas papulitas, ¿no? Como pequeños granitos que característicamente están como umbilicados, tienen una depresión central. Y nada, pueden ser 4 o 5 lesiones o tener un número considerable. Si tienen alguna consulta que hacerle a la doctora, a nuestra especialista en dermatología, aprovechen, solamente tienen que dejar su mensaje de voz o llamarnos a estos teléfonos. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. 670-940-200.
Los moluscos también son una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? No. ¿No? Yo No está conozco dentro. a gente que ha tenido Puede, sí, contagio sí. ¿Por qué? Porque, moluscal. claro, pero mira, en los niños se contagian por contacto directo en las piscinas. En los adultos puede ser por contacto, claro, cuerpo a cuerpo, porque es piel a piel. Entonces, como si asientan en la zona genital, bueno, pues se asocia a la relación sexual. También, por ejemplo, por la depilación. En centros de depilación donde las condiciones higiénicas no son adecuadas, utilizando materiales... Uf, que reciclan la cera, qué asco. Exactamente, bueno, o algún material de contacto también puede hacer. Puede ocurrir. ¿Y puede transmitirse por utilizar una misma toalla que otra persona con molusco haya usado? Sí, claro, ¿Puede ocurrir? los fomites con objetos contaminados puede ocurrir también el contagio. Yo conozco un caso que estuvieron a punto de divorciarse, ¿eh? Bueno. Y lo mismo fueron las toallas del hotel. Bueno, ¿Quién ahí sabe? hay mucho también, es difícil, es más cuerpo a cuerpo, ¿eh? Es más cuerpo a Por cuerpo. objeto, la toalla es más difícil Uy. que hay el molusco, pero bueno, puede ser. Ahí sí, ese es un tema escabroso siempre, Sí, ¿no? en relación a esas lesiones cuando asientan en esa zona, ¿no? Bueno, vosotros los dermatólogos os veis muchas veces en esa circunstancia un poco incómoda, ¿no? Sí. De cuando le dices a alguien, oye, que esto es imposible, que no lo has cogido en la piscina, ¿no? La verdad que sí, en ocasiones acuden con las parejas, ¿no? Para que nosotros cercioremos, sí. Una mala idea. Sí. Bueno, los hongos, vámonos ahora a los herpes. Los herpes que se pueden producir en diferentes partes del cuerpo. Sí. A ver si me lo sé más o menos, ¿no? Venga. O sea, yo estoy en la consulta, porque yo conozco distintos herpes, el típico herpes labial, Sí. o por ejemplo unos herpes que son bastante más fastidiosos, como es el herpes zóster, ¿no? Ujú. No provienen del mismo sitio. ¿o Son sí? son virus del herpes diferentes. El herpes labial es el virus del herpes simple, es otra de las patologías infecciosas víricas que aumentan también su incidencia en verano, porque uno de sus factores desencadenantes es la exposición solar. Entonces, en pacientes predispuestas, cuando van a la playa los primeros días de playa o cuando han ido un día que han tomado mucho sol, pues esa exposición solar es un desencadenante del herpes. Personas que tengan... El herpes labial es el mismo herpes que muchas veces se llama ve en la orofacial. boca. Se llama Oro- orofacial, porque puede Claro. aparecer en cualquier Y por la nariz, localización. ¿no? Que hay Sí, gente que la ve sí, que se le alrededor une. de los orificios Vale. nasales, alrededor del labio. Lo más característico es en el labio superior, ¿no? En la zona del labio superior. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones se impetigeniza, aparece la impetigenización de lo que hemos empezado hablando. El impético, esa vesiculita también que se rompe del herpes, pues puede Contagiar el infectarse resto. por Hay que tener una cuidado. bacteria. Entonces, pues cuando aparece ya esas lesiones costrosas grandes, además que los pacientes, no sé por qué, son muy dados a no tocarse la costra, ¿no? Como que parece que si la toca va a ir a peor, entonces aparecen ahí con esas costras enormes que se han infectado, o si no los remedios caseros que uno echa para el herpes, ¿no? Desde la pasta de dientes, a lo que le ha dicho la vecina, la planta de aloe. Todo eso pues también hace que irriten y que favorezcan la sobreinfección bacteriana del herpes. ¿Por qué el herpes labial aparece cada cierto tiempo siempre en el mismo sitio? Da la sensación de que estuvo ahí y nunca se fue. Nunca se fue. Los virus del herpes quedan acantonados en la raíz nerviosa, en los ganglios subyacentes de abajo. Entonces, por esas circunstancias, que puede ser la exposición solar, en las chicas es frecuente por la depilación de la cera, cuando se hacen cualquier técnica cosmética puede desencadenarlo. También en otras chicas van alrededor del ciclo menstrual, tienen con cierta frecuencia reaparición del herpes cuando están ovulando, baja de cuando defensa, va a quizás, tener, ¿sí? sí, o con una infección que ha pasado una mala gripe, o que han tenido fiebre, por eso se le llaman calenturas también, o también por estrés. También Por estrés puede ser también, ¿no? Y desencadenante. se pega, si te dan un beso, ¿te lo Sí, pegan? sí, O sea, se besito puede ni pegar. uno, No. ¿no? Cuando se tiene... yo sé que para el herpes labial, que lo sufrimos tanta gente, yo, vamos, no tengo lo mismo, pero 2 veces al año puede ser que me visite. Y yo siempre tengo que rezar, claro, para que eso no vaya, porque es muy incómodo, es Sí, una... sí, molesto. Entonces, vosotros los dermatólogos mandáis una pomadita, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Se puede utilizar el aciclovir tópico, Ese, que es el esa. antibiótico, pero ese es eficaz si se pone muy
muy desde los primeros síntomas. Tú sabes que el herpes primero uno tiene la sensación de escozor, hormigueo, y después aparece ya la vesiculita en las pompitas, que ya cuando aparece, en la mayoría de los casos el paciente ya aparece con esa vesícula rota, y lo que solemos mandar es la pomada antibiótica para evitar la infección secundaria, poner un ácido fusídico o una mupirocina más que la ciclovir, que en ocasiones irrita más que tratar el herpes. Y si son muy frecuentes, lo que hacemos cuando el paciente se empieza a sentir lo más mínimo, toma el antibiótico oral, que te sonará ciclovir o valaciclovir, y evita que se dé en sí el herpes. El alcohol de 70 también funciona, ¿no? Pues que eso quema, eso hay que tener mucho cuidado, porque quema. Mira, un oyente nos dice, o una oyente, como es escrito, es que no lo sé, pone: hola, mi hijo tuvo la semana pasada impétigo, tuvo tratamiento antibiótico de 5 días, tomado y tópico. El miércoles terminó, ya se le secaron las pupas y se curó todo, pero hoy le he visto otra pupa donde ya las tuvo antes. ¿Puede volver a tenerlo o será otra cosa? Claro que puede volver a tenerlo. Además, en ocasiones hay un reservorio de esa bacteria que puede ocurrir, por ejemplo, en las fosas nasales, y si no se trata donde está ubicada la bacteria, puede otra vez volver a infectar. El herpes, estábamos con el herpes labial, pero hay otros herpes. Yo había mencionado antes el zóster, que eso te deja fastidiada y además se te queda para toda la vida. Ese también es que está para toda la vida. Esa es como la evolución de la varicela, es el virus de la varicela zóster, que quien tiene la varicela, el virus queda acantonado en la raíz nerviosa, en los ganglios, y también por circunstancias de estrés o de inmunodepresión, o sea, de bajada de defensa, pues aparece lo que es el herpes zóster. Que también le llaman culebrina, ¿verdad? Por la manifestación que tiene. Y que dicen... suele ser lineal, va a dibujar el trayecto de una raíz nerviosa, de un nervio. Entonces suele ser el intercostal, que va toda la raíz nerviosa desde la espalda, desde la línea media de la espalda, hacia la parte de delante, hacia el abdomen. En la sabiduría popular, que muchas veces ni es tan sabia ni tan popular, dice que si, por ejemplo, la culebrina te sale en el brazo y se llega a unir la cabeza con la cola, ya revientas del dolor. ¿Eso es así o no? Hombre, cuanto más larga sea la culebrina y más evolucionada, pues sí. Mira, un oyente nos pregunta: ¿el herpes afecta al sistema nervioso central? Hombre, son casos complicados, claro. Un herpes zóster puede complicar mucho. ¿Qué significa que afecta al sistema nervioso central? Pues ¿qué te puede pasar? Que puede ser una encefalitis. Sí, eso es una manifestación muy grave, y que aparece pues, en pacientes inmunodeprimidos cuando aparece. Es una complicación muy temida, muy poco frecuente y grave. Es un virus siempre el herpes. Sí. Siempre es un virus. ¿Existe algún otro tipo de herpes aparte de los dos que hemos mencionado? Tenemos, sí, pero bueno, ya son menos frecuentes. Tenemos el virus del herpes simple, que es el tipo 1, que es el que hemos estado hablando, que aparece en la cara, y el tipo 2, que es el que aparece a nivel genital, y ese sí que es una enfermedad de transmisión sexual. Creía que iba a decir, y ese sí que duele. También duele. Cuando duele. Háblanos un poco de él. No, ese no lo tengo yo controlado, ¿no? Sí. De ese no se habla tanto. Es que, claro, aquí pues especialista. Es una enfermedad de transmisión sexual que se produce cuando uno de las parejas tiene un herpes y tiene una relación sexual, entonces pues contagia al otro. Normalmente puede ser asintomático, que es lo más frecuente, la primera vez, entonces eso hace que el contagio sea bastante frecuente, y después la recidiva, cuando vuelve a reaparecer, también casi las mismas condiciones que hemos hablado para el oral, menos el sol, ¿no? Porque es una zona donde no da el sol. Pero bueno, también los factores hormonales, el estrés, el propio traumatismo en esa zona, como la depilación y demás, puede hacer que vuelva a aparecer en esa localización. Y se manifiesta también visualmente de la misma manera un poco, ¿no? Ampollitas, ahí un poquito más, son vesiculitas, agrupadas y dolorosas. Y el tratamiento antibiótico. También, antivirales. Antibiótico, vale. Tópicos o sistémicos. Una cosa que tiene una gran mayoría, podríamos decir, de la población en sus diferentes vertientes: las verrugas. Que también las verrugas, ya que estábamos hablando de enfermedades de transmisión sexual, hay unas que son horrorosas y feísimas,
que todas las verrugas son feas, yo no he visto verrugas bonitas. Pero recuerdo una vez hablando con un ginecólogo, que no fue aquí en el programa ni mucho menos, con un conocido ginecólogo, decía que alucinaba porque había gente que iba a su consulta a hacerse una simple revisión y que tenía unas verrugas que eso no lo tenía ni de ayer ni de antes de ayer, y la gente como que pasa olímpicamente, como que no le echa cuenta, como que piensa que es como si te saliera un lunar. Pero donde en los genitales se refiere, esos son como el virus, hay como los virus del herpes que hemos hablado, hay distintos tipos del virus del papiloma. Los que producen, hay unos serotipos que producen afectación a nivel genital y son los responsables de los condilomas acuminados, que son otra enfermedad de transmisión sexual. Esas sí o sí, no son como los moluscos, estas sí o sí, cuando hay un condiloma es que ha habido un contagio por transmisión sexual. No hay excusa. Entonces pueden ser como pequeñas, suelen ser pequeñas verruguitas o milimétricas de color marrón, hasta pues verdaderas, con permiso de la audiencia, coliflores, ¿no? Que son horrible, horrible, que sí, que a veces no vemos, tú dices, ¿cuánto tiempo llevas con esto? Exactamente, ¿no? ¿Cómo no has venido por aquí, ¿no? A la primera, madre mía, la gente se toca poco y se ve poco, ¿eh? Bueno, o el pudor o el miedo, o tú sabes todo lo que hay alrededor de la enfermedad de transmisión sexual. Hay que mirarse, ¿no, doctora? Hay que mirarse todo el cuerpo, todos los días, y todo el cuerpo implica también coger un espejito, ¿no? Sí, claro, esa zona hay que verla, y más si uno tiene prácticas de riesgo, ¿no? Bueno, ahí ya por supuestísimo, pero vamos, yo lo decía como parte de la higiene personal, ¿no? No es que todos los días esté ahí, pero una vez a la semanita tampoco, ¿no? Claro. A ver, tenemos más consultas. Hoy la gente está un poquito vergonzosa, doctora. Normalmente dejan notas de audio, pero hoy son todas escritas. Buenas tardes, mi hijo tiene una verruguita dentro de la uña del dedo índice, lleva un año así, se echó antiverrugas y nada, y por 2 veces le echaron el spray en frío para quemársela y no hay manera de que se le vaya. Debajo de la uña, ¿no? Puede ser o una verruga o puede ser un fibroma digital, que es más complicado porque allí la accesibilidad de los tratamientos que utilizamos normalmente en la consulta, como el nitrógeno líquido, que es lo que se refiere ella, pues es más difícil de aplicar y llegar, como si dijéramos, a la base de la lesión. Entonces, pues que vuelva a consultar, supongo que le habrán dicho que si no remite, que acuda, que a lo mejor hay que proceder a una técnica quirúrgica, ¿no? A levantar un poquito la uña para poder acceder a la lesión completamente. Verrugas plantares. Papilomas. También de lo mismo, ¿no? Sí, son las mismas que aparecen en las manos, alrededor de las uñas, en las rodillas. Son verrugas vulgares que en los pies, por la localización donde asienta, tienen un crecimiento que llamamos endofítico, que es que crecen hacia adentro y dan esa sensación tan incómoda cuando uno apoya el pie que parece que lleva una china, que se está clavando algo, ¿no? Que lleva una china en el zapato. Nada que ver con lo que le llaman de ojo de gallo, ¿no? Algo Eso así. Es un callo. Eso es un callo malayo. Y es una dureza, ¿no, Beatriz? Pero es la misma. Muchas veces tenemos que hacer, casi todo se trata como papilomas, y a veces nosotros mismos tenemos que hacer a la exploración, raspamos un poquito esa dureza para ver si se trata de un papiloma o de un callo, porque si es un callo significa que el paciente está apoyando mal, que tiene un defecto en el apoyo plantar, y a lo mejor con una plantilla se le va a resolver. Sin embargo, el papiloma, ¿no? Hay que tratarlo de otra manera porque también es contagioso y puede provocar la aparición de múltiples lesiones ahí en el pie. Verrugas planas. A ver, las ailas. Hay gente que piensa que son pecas y no son pecas. Claro, exactamente. ¿Cómo se puede diferenciar la cosa? Pues aparece normalmente en la cara, donde con mayor frecuencia las vemos, y como tú dices, son difíciles a veces de diagnosticar, ¿no? Y les podemos ver ocasionalmente porque el paciente venga por otra, ¿no? Y son como pequeñas papulitas, parecen manchitas, y uno se acerca, que tiene un poquito de relieve, son marroncitas, anaranjadas, y suelen estar agrupadas. Y son pues también otro tipo del virus del papiloma. O sea que no es una cosa asociada a la edad. No. Que muchas veces vemos a personas mayores que tienen las manos con otra cosa. Eso es otra cosa. Es otra cosa. Son léntigos o queratosis seborreicas, que eso no son infecciosas. Son lesiones benignas que aparecen pues por la edad, por el las verrugas planas sí son infecciosas, claro, estamos hablando del virus del papiloma, es un serotipo del virus del papiloma.
¿Y las eso? verrugas vulgares, los papilomas y las verrugas planas están dentro de la misma familia de virus. ¿Y eso cómo llega a la vida de una persona? Pues se contagia, fíjate, ¿no? Sí. Eso, todo donde tocamos hay de todos estos bichitos, te puedes imaginar, ¿no? Si tuviéramos unas gafas, Uf. Lo mismo que para el tema feminista hablan de las gafas violetas, ¿de qué color Sí, pondríamos sí. las gafas dermatológicas? Sí. Lo que pasa es que en la mayoría de las ocasiones hace falta que la piel no esté intacta, por eso es tan importante no manipular las cutículas a la hora de cuando vamos a hacernos las uñas, que ahí es muy frecuente también la infección de las verrugas por el contagio, por los instrumentos y también porque abrimos la puerta de entrada, ¿no? Eso es algo que nosotros insistimos muchísimo, ahora que está tan de moda, ¿no?, la manicura y hacernos las uñas. Y pues van siempre, no todas estas chicas que nos hacen las uñas van directamente a retirarnos la cutícula. Entonces la cutícula tiene su sentido, que es darle, a sellar el aparato ungueal. En cuanto retiramos eso, ya estamos abriendo ahí una puerta para todos esos virus y microorganismos, claro. Y o más, sea que lo ideal es no quitarte no tocar la cutícula. Que está ahí para algo, ¿no? Está ahí para la algo. pusieron ahí para algo. Claro, y en ocasiones esos instrumentos no en todos estos sitios mantienen la higiene adecuada y son portadores, ¿no? Y hace 2 semanas me vino a mí una señora con 4 uñas y 3, todas llenas de verrugas a partir de una manipulación inadecuada. Qué horror. ¿Y el caso tuvo solución efectiva? Vamos a ver, cuando vuelva te lo diré. Ahí estamos, ¿no? O sea, que no se quitan 2 días tampoco, que ¿no? Va. No. Además, esas localizaciones cuidado, son fastidiosas de mucho tratar. Cuidado. Entonces, ya que hablamos de la cutícula, si te cortan mucho las uñas, siempre te dicen, ten cuidado que no llegues a los rositas, ¿eh? No se puede llegar sin herirlo, sin hacer una herida. Vale, O sea, a los hay rositas personas, se puede llegar. Claro que nos gusta llevar las uñas cortitas, pues todo por lo que están manipulando y demás. Entonces las puedes cortar, lo ideal es que sea a ras del pulpejo del dedo. O sea, los rositas no son puertas de entrada como la cutícula. Sí. Esto ahí se produce, la uña está sellada a todo el lecho ungueal, que eso también, por eso no podemos nosotros despegarla, se despega cuando nos hemos dado un golpe en un dedo del pie, un hematoma, eso es lo que produce ese despegamiento, que puede producir la entrada de hongos también, ¿no? Por eso ahí eso, mucho cuidado, ese traumatismo pues facilita la infección por hongos. Ha citado hace un momentito la queratosis. Que salen mucho, pues no necesariamente está relacionado con el bueno, sí, pasan años y está relacionado, pero gente muy joven ya las tiene, ¿no? También es un factor hereditario. También es un factor. Y normalmente las que no tienen importancia, esas se queman con el frío, ¿no? Y hay 2 tipos de queratosis, así que tú hayas escuchado seguramente, que son las queratosis actínicas, que son lesiones provocadas por la luz solar. Y esas pues son importantes porque pueden pueden evolucionar a cáncer de piel, ¿vale? Entonces esas son importantes y las tratamos siempre. Y después están las queratosis seborreicas. Las queratosis seborreicas son esas lesiones que tú antes me has referido, marrones, que son súper frecuentes en piel expuesta al sol y no expuesta al sol, que tenemos casi todo individuo a partir de los 40, en cuanto va subiendo más probabilidades, que son lesiones marrones, negruzcas, que tienden como parece a elevarse. lunares muchas veces. Sí, que tienden a elevarse, tienen una superficie así papilomatosa, como verrugosa, y que pueden tener poquitas hay gente que tiene muchas, y esas son totalmente inofensivas, es un tema estético, ¿no? La mayoría de las veces nos consultan, nosotros nos dedicamos a tranquilizar a los pacientes y que no hay problema. A ver, aquí tenemos, este es un hombre seguro, directamente. Buenas tardes, bolita blanquita en escroto como barrillo. Eso leo literal. Pues bolita blanquita, pues probablemente sea un quiste del milio, sea un pequeño quistecito. Si nada más que tiene una bolita y es muy blanquita, es un quiste totalmente inofensivo. Eso, lo del miliútero, es lo que te quitan a veces las esteticistas, claro, ¿no? que de la tenemos cara. En la cara, pues en el escroto igual se lo puede quitar él. Bueno, primero que consulte, porque yo he hecho el diagnóstico con bolita blanquita. Bolita blanquita. No sea que la liemos. Si es una bolita chiquitita, puede ser un quiste, según a ver bolita el tamaño que se refiere, ¿no? Pero tal como lo describe, si es estable, tiene mucho tiempo y por la localización, probablemente sea una lesión quística benigna. Hay una enfermedad aquí, una palabra que la hemos escuchado muchas veces, incluso en la literatura, ¿no? A la hora de insultar, ¿no? Hace ya en otros siglos, porque aparta, perro sarnoso,
La sarna. Yo la sarna siempre en mi mente la tenía asociada al perro por esa frase, ¿no? Pero no, la sarna es una enfermedad de la piel y... Sí, es una infestación, es una parasitosis que por desgracia hay muchísima. No había tanta antes. Hay mucha, hay mucha sarna. Es un problema que tenemos hoy en día por el hacinamiento, en ciertos grupos poblacionales, incluso en colectivos como son residencias de ancianos. Es un problema y en ocasiones como es aparatosa el llegar a erradicarlo completamente, porque no solamente es el tratamiento, ¿no?, que ponemos en crema, en loción, incluso oral, sino lo más importante es producir la desinsectación de todo lo que ha estado en contacto con el paciente afecto. Entonces en estos colectivos pues a veces es difícil, ¿no?, a un paciente, un usuario de una residencia al que lo ha tocado, ha estado tratando con él, un auxiliar, el compañero, el familiar que ha entrado, es muy contagiosa y que es un problema que tenemos los dermatólogos hoy en día importante. No solamente de esto, ahora por ejemplo en verano, alrededor en septiembre tenemos un repunte de sarna en ocasión importante por el mochileo, los albergues. Porque estos son ácaros, ¿no? Es un ácaro, que se transmite contacto a contacto, también íntimo, pero también queda un tiempo viable en las ropas de cama, o si se comparte en ropa, pero sobre todo en las ropas de cama. Entonces, pues en estos sitios donde no hay una higiene, hay un recambio muy importante de gente, ¿no? Y la higiene no es muy adecuada, pues... Pero vamos por lo que dice, doctora, la puede pillar cualquiera. Yo me estoy imaginando, llega tu joven hijo que ha estado en un albergue, que se fue a recorrer no sé qué país, es muy frecuente, y te trae la sarna. Y cuando tú te das cuenta, el niño lleva durmiendo una semana en su casa, en su cama y en su colchón. ¡Oh, Dios! Quitamos la sábana, la lavamos a 90 grados, o a todo lo que nos dé la lavadora. Pero no es eso. Es la funda de los cojines, claro, es el sofá donde han compartido, las ropas, las colchas, claro que es... ¿Y cómo solventamos el tema de los colchones, por ejemplo? ¿De que pues limpiándolo? Ya hay sprays acaricidas que se pueden utilizar, incluso la ropa que no se puede lavar, se meten en bolsas y se cierran herméticamente durante 72 horas y así se mueren los ácaros. Total, que la sarna no era cosa de perro... No, le puede tocar a cualquiera. Muy humano. Pueden hacer su consulta en estos teléfonos. Este es nuestro WhatsApp, 670 940 200. 670 940 200. Bueno, ya que hemos mencionado ese bonito animal, los ácaros, que son... Yo vi un ácaro al microscopio y me aterroricé, porque yo, no sé, me imaginaba que era un bichito así, chiquitito, transparentito, y si lo ves al microscopio es como una araña enorme, muy fea, de verdad, muy fea. Al microscopio no he visto ningún piojo, pero me imagino que tampoco es bonito, ¿no? Igual de feos. Y el piojo te puede hacer también un daño como la sarna, ¿no? Prácticamente. Bueno, suele estar mal localizados. Tenemos los piojos que conocemos más vulgarmente, ¿no? Son los del cuero cabelludo. Los piojos que se llaman... Sí, los del cole, vamos, de toda la vida. Claro, y después tenemos de la misma familia, tenemos las ladillas, que son otro tipo de piojos. ¿Esos ya no son del cole? No. Que donde asientan, como tú te puedes imaginar. Sí, cuanto más pelo mejor, en la zona genital. Y también las vediculosis corporis, que también son otros piojos, que es corporal. ¿Y también son de pelos o...? También están agarraditos a los pelos, ¿no? Uh-huh. O sea, que esto es algo que a los hombres les debe de afectar más, ¿no? Sí, que tienen más mujeres, sí, pero hay tres tipos de piojos. Fíjate, los más frecuentes y los que se mueven en nuestro ámbito, porque afecta a cualquiera, son los de los cuero cabelludo, ¿no? Y después ya los otros ya son de otros ambientes, más deprimidos, con otras prácticas, con mala higiene o ninguna higiene, en colectivos que ya es menos frecuente. Yendo, no sé si eran piojos o era algún tipo de araña, hace muchos años me fui con una amiga de camping, ¿no? A mí no me pasó nada, pero a esta persona, que es verdad que con los años ha demostrado tener una manifiesta reacción a las picaduras de araña. Entonces no sabemos todavía si fueron arañas o qué es lo que fueron. A mí me picó alguna y bueno, picaduras no me pasó nada, ¿no? Pero esta persona tuvimos que ir a una farmacia porque
se levantó con un montón de heridas por el cuero cabelludo, incluso también ya se salía del cuero cabelludo, y se parecía mucho a la primera enfermedad que hemos... Al impétigo, y salía como pus. O sea, no era pus, era un líquido también amarillo, le salía una cosa horrenda. Y el de la farmacia era Portugal, también no hablaba español, pero bueno, el portuñol más o menos lo que se le entendía era que eso era una infección que había cogido por picadura de araña. Eso se llama, probablemente sea un prurigo. Que, bueno, además de las infecciones, las picaduras de insectos y los prurigos por insectos son frecuentísimos en verano, ¿no? Por donde nos movemos, claro, el ambiente, el aire libre, además de que los insectos, todo esto, sí. Entonces, pues, puede ocurrir que nos pique una araña o un mosquito y tengamos esa picadura, y en personas que tienen cierta predisposición, pacientes alérgicos, que tengan dermatitis atópica, u otras patologías en este espectro, pues desarrollan lo que se llama un prurigo por insectos. Un prurigo, que es que, para que tú me entiendas, que se produce como la generalización, le aparecen múltiples lesiones simulando esa primera picadura sin que cada una de las lesiones correspondan a una picadura. Como que le aparecen muchas picaduras. Es como si le saliera una alérgica. No, son como picaduras sin que le haya picado tantos mosquitos ni tantas veces, que se traduce la picadura muchas veces. Entonces probablemente el caso que tú me estás contando pues sería eso. Entonces los prurigos pueden ser normales o serán pollosos. ¿Por qué me estás picando todo ahora mismo, doctora? Sí, la conversación da para eso. ¿Y el tratamiento cuál es? Porque lo que le mandó fue un spray de esto, el transparente, que no me sale. Cristalmina. Sí, la cristalmina, ya está. Ya, bueno, pues primero desinfectar, eso está bien. Antihistamínicos para bajar un poquito esa hipersensibilidad que ha dado lugar a esa reacción exagerada, que es una reacción ya inmune. Y también es importante que apliquemos antibióticos tópicos, porque esas ampollas que se rompen y salen ese líquido que tú dices, van a dejar la piel abierta, una herida que con mucha frecuencia, por todas las condiciones que hemos hablado del verano, se va a infectar por bacterias y va a provocar un impétigo. Volvemos al imperio. Hemos vuelto. ¿Te das cuenta que de tantas cosas que estamos hablando, volvemos al imperio? Pero es buenísimo. Lo frecuentísimo que es. Sí, pero además porque yo le he dicho, visualmente eran heridas como lo del impétigo. Sí. Y es que le puede desarrollar un impétigo. Impetiginizarse. Esas picaduras se impetiginizan. No lo típico cuando tenemos picaduras muchas de rascarnos, ya esas propias heridas que vamos provocando, pues ya vamos facilitando todos los mecanismos para que se dé ese impétigo. Mientras me estoy rascando, vamos a escuchar a los oyentes. Hola, buenas tardes. Estoy escuchando a la doctora y le voy a poner mi caso. Yo tengo como unas pequeñas verrugas, es como si cogiera un pellizco de piel y me salen en la espalda y aquí en la zona del cuello. Parece que es como de esta del roce. ¿Esto qué tipo de verruga sería y eso se contagia? No, probablemente lo que me estás describiendo son fibromas, que son patología totalmente benigna. Son esas verruguitas que suelen tener la base finita, que aparecen en zonas de roce o en pliegues, en las axilas, en el cuello, en la ingles o en otras localizaciones, y que no es contagioso ni mucho menos. No suelen tener color además, ¿no? Los sí, pueden ser de color de piel normal, no, suelen tener el color de la piel normal, a veces un poquito más rojito, más violáceo, pero no son blanditos, de hecho se llaman fibromas blandos y son súper frecuentes. Y eso con lo de quemar las queratosis no funciona, ¿no? No, eso primero hay que ir al dermatólogo a que te confirme que eso es un fibroma. Y después, pues muchas ¿no? de nuestros pacientes que después vienen porque se complica, van a la farmacia, le piden algo antiverrugas, y eso no es una verruga de las que hemos estado hablando. Se utilizan agentes cáusticos para quemar y lo que hacen es liarla. Se provocan una quemadura cutánea que van a dejar después una cicatriz y que va a ser la cicatriz más antiestética que la propia verruga. Eso, pues quemar, nosotros utilizamos un cauterio, un bisturí eléctrico, que es una cosa muy sutil, que provocamos una quemadurita de la base que va a dejar una cicatriz mínima si es que llega a quedar. Me encanta, cauterium, muy romano, muy latinizado, muy... Tenemos otro oyente. Se animan siempre al final. Hola, buenas tardes. Era para una consulta para la doctora, que ahora en verano, pues últimamente tengo que coger mucho el coche y con el calor que hace en Sevilla y tal,
pues me está empezando a hacer una reacción acnéica en la espalda. Era para ver si tenía ella pues algún consejo para evitar esto. Muchas gracias. Interesante pregunta. Es muy frecuente, se nos ha quedado un poco... a propósito de esta pregunta, vamos a hablar de una patología muy frecuente, que es la foliculitis, que la ha descrito perfectamente, que es muy frecuente en las nalgas, en la superficie posterior de los muslos y en la espalda, por eso, por el sudor y por la humedad mantenida, y que puede aparecer incluso de repente por ese episodio, una persona que ha ido en el coche sudando un trayecto largo, y aparece como esos puntitos, ¿no? Como granitos rojitos con punta blanca, y que para ello pues podemos utilizar lociones secantes de calamina o una loción antibiótica como de clindamicina, que la hay en el mercado. Foliculitis. Es verdad. Hacía tiempo que no escuchaba esa palabra, foliculitis, con el sudor. Hay personas que tienen... Ahora somos muy de ir a que nos hagan algún arreglito, ¿verdad? A partir de cierta edad es una cosa que se está extendiendo, se está popularizando. Y hay gente pues que se elimina las manchas, ¿no? No tiene una serie de manchas en la cara, por el sol, por el tiempo, el envejecimiento, no le gusta nada, se las quita. Pero también hay personas que le salen en los brazos, muchas que son manchas pues de la edad, también genética, y se someten a una cosa que llaman peeling. Pero es un peeling abrasivo. Claro, el peeling significa pelamiento, un peeling que no es abrasivo. Bueno, hay distintos tipos de peeling, los superficiales, medios profundos y profundos. Y ahí es según la sustancia química, son peeling químicos, la sustancia química que estamos utilizando, según qué sustancia y el tiempo que se quede de mantenimiento, vamos a llegar a una capa más o menos profunda de la piel. Los peeling superficiales no son abrasivos, uno puede hacer la vida normal, se va provocando después un leve pelamiento que es totalmente llevadero con la vida normal, o sea, con nuestro ritmo diario. Y después están ya los peeling medio y profundo, que sí son más profundos, entonces, o sea, son más agresivos, entonces van a provocar un pelamiento, ya una abrasión en la piel que requiere una serie de cuidados. ¿Y eso dermatológicamente saludable? Hombre, sí, controlado. No hay problema, lo utilizamos, ¿no? Tanto a nivel médico, para el daño, envejecimiento, el fotoenvejecimiento, como a nivel estético, ¿no? Pero sí, siempre bien hecho, con un control médico y asegurándonos que el paciente tiene las indicaciones correctas, que se va a hacer en la época del año correcto, que va a seguir la indicación, y cualquier complicación pues se va a tratar. Bueno, esta consulta de ahora me encanta porque nos ha mandado hasta una foto. Claro que sí, es que es lo que tienen que hacer los oyentes, aprovechen que tenemos un especialista, que tenemos un médico. Vamos a escuchar primero el audio que nos ha dejado y ya le muestro la imagen, doctora. Qué bueno. Hola, buenas tardes. Mira, ahí le mando una foto de lo que tuve, porque ya gracias a Dios se me quitó, pero estuve bastante fastidiado porque no había medio, me mandaban una pomada y no se quitaba. Total, yo le decía al médico a ver si una culebrilla, él me decía que no, al final me lo trataron como culebrilla y con el tiempo pues desapareció. Al final no lo tengo desaparecido, ¿vale? Pero le quería consultar también, cada vez que me ducho, es que le temo ducharme, tengo unos picores por todo el cuerpo enormes. Algunas veces me hago hasta sangre. Y lo mismo sea en la playa, que sea en piscina, que en mi casa, vamos, en todo sitio. Me pica una cosa horrible. A ver, viendo la foto, yo aquí creo que es una línea que atraviesa diagonalmente la nariz y tiene aspecto de cicatriz, parece una cicatriz. Parece esto es una cicatriz de una quemadura o de una cicatriz, o sea, o de una herida traumática. No sé lo que tuvo en su día porque lo único no que se aprecia ya, claro. Entonces yo le aconsejo un protector solar, que es lo que va a conseguir que sí, puede utilizar una cremita de silicona para las cicatrices y sobre todo una protección solar para evitar que se le pigmente. Y respecto a esa sintomatología que refiere a ese picor alrededor del agua, pues debe de consultar a un dermatólogo porque se puede tratar de una urticaria acuagénica o un dermografismo, que es un tipo de urticaria que se desencadena cuando uno se pone en contacto con el agua, pero hay que estudiarlo porque hay distintos tipos y se suele tratar con antihistamínicos. Vamos a escuchar otro audio. Buenas tardes, una consulta que quería hacerle a la doctora dermatóloga. Vamos a ver, una reacción que tengo yo en la espalda como puntitos rojos y pica un montón.
es que la verdad es que es horroroso, pica un montón, no sé si es por el sudor, pero vamos, ya sin sudor ni nada, eso lo tengo yo ya hasta en invierno. En invierno son manchitas rojas y sueltan como unos granitos o algo de eso, y la verdad es que pica un montón. No sé qué es lo que podría ser eso. Gracias. Pues por lo que nos comenta, yo creo que va a ser también una foliculitis, foliculitis. Sí, yo le recomendaría, si no está escuchando así, con primer paso una loción de calamina, lociones secantes antipruriginosas. ¿Vale? Y ya pues que consulte con su médico de cabecera por si ve esas lesiones tipo foliculitis o acnéicas, que le pueda mandar también una loción antibiótica, pero le va a calmar también la humedad, ahora que mucho en el gimnasio, ¿no? La población, las fibras sintéticas que aguantan con mucho humedad, ese mantenimiento favorece todo este tipo de dermatosis. Entonces evitar la humedad, que utilice prendas de algodón. Cuando sude mucho, que cambie la camiseta, y que puede utilizar eso, pues lociones secantes de calamina, que le va a calmar ese prurito, y que consulte. Se ha pasado la hora volando. El tiempo volando, anda que no se me han quedado cosas a mí ahí. Tenemos otra cita pendiente. Cuando tú quieras. Qué bien. Bueno, pues muchas gracias. Hemos tenido con nosotros a la doctora Amalia Pérez, jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Virgen de Valme de Sevilla. Muchas gracias. De nada, David. Y vamos ahora a la pregunta. Este verano, refréscate con Canal Sur Radio.